Ya desde hace un tiempo está corriendo la implementación del barril criollo. Ni más ni menos que fijar un precio arbitrario, $45 el precio del barril, más allá del movimiento de lo que sea justamente la cotización internacional del crudo. Bueno, pero eso nos hace preguntarnos algo que hace rato, que los del interior lo hacemos, ¿qué pasa con el precio del petróleo en el mundo? Cuando baja, ¿por qué no baja en Argentina? Porque acá siempre nosotros tenemos un precio más alto del resto del mundo y realmente justo sobre todo en el interior, que las naftas son tan caras y que dependemos muchísimo del precio del crudo en nuestro país. Bueno, es la pregunta que nos hacemos hace tiempo y no encontramos respuesta. Vamos a hablar con el presidente de la Fundación Apertura Rosario, Esteban Hernández. ¿Cómo le va, Hernández? Muy buenos días, muchas gracias por atender a Telediario Federal. Mucho gusto, muy buenos días, un gusto también conversar con ustedes. Bueno, esta situación del barril criollo, el subsidio, ¿cómo lo ve? Sobre todo el impacto que se tiene en aquellas provincias que no son petroleras, ¿no? Claro. Mire, es un tema que lamentablemente en la discusión, en la agenda de la discusión política argentina no se da. Como ustedes decían en la presentación, sube o baja el precio del petróleo y el combustible para el interior nunca baja. Y esto tiene una serie de razones estructurales basadas en una política de protección a la industria del petróleo que tiene muchos años y que a nuestro modo de ver tenemos que discutirla de nuevo porque ha fracasado. Nosotros desde el 98 dejamos de tener autoabastecimiento de petróleo y bueno, tenemos una situación en donde cada vez que queremos hacer más exploración, aumentar nuestras reservas, tenemos que subsidiar a las empresas que hacen extracción porque los costos de extracción en Argentina no son los competitivos que el mercado internacional marca. Entonces, el subsidio tiene un costo. El costo está repartido, sale de los fondos que pagamos todos, con impuestos, retenciones al agro, todo eso va a un fondo común en el Tesoro Nacional y el Tesoro lo reparte en tres partes. Una parte para subsidiar los consumos de las familias, en muchos casos, sobre todo en el gas. Otra parte va para subsidiar a las 9 empresas petroleras de la Argentina y otra parte va para sostener las regalías petroleras o mineras que tienen las provincias mineras. Esto es muy importante, que no se conoce, porque las provincias mineras, a partir de la reforma del 94, la reforma de la Constitución del 94, pasaron a cobrar las regalías. Las regalías son provinciales desde la reforma del 94. Entonces, hay un lobby en el Senado Nacional, las provincias mineras son 9, son 27 senadores. Yo diría que es el lobby más fuerte que hay en el Senado Nacional. Y entonces disputan los precios del petróleo porque les conviene a las arcas de sus provincias. Piense que Neuquén recibe de regalías el 50% del presupuesto provincial. Santa Cruz el 25%, Río Negro el 30%. Entonces son provincias, Tierra del Fuego más o menos similar, y son provincias que dependen de esa regalía, que antes era nacional, y que la recibíamos todos. Por ejemplo, yo estuve calculando en los últimos, desde 94 horas, la provincia de Córdoba debe haber dejado de recibir de regalías mineras unos 1.500 millones de dólares. No sé si se entiende este concepto. Y me quedo con el término, ¿no?, de ese lobby en la parte política, en senadores, junto con gobernadores, porque también algunas otras economías que son muy importantes para cada una de las provincias, como el agro en la provincia de Córdoba, no tiene, si se quiere, y entre comillas, ese lobby como para poder resguardar esa economía regional o esas regalías que se tienen. Aquí es una presión muy fuerte de las empresas petroleras, desde el sindicato también de petroleros, como así también de las gobernaciones, ¿no? Es un combo que termina subsidiando todo el país a esa corporación. Mire, nosotros en la
región centro, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, tenemos casi toda la producción de biodiesel de la Argentina, Claro. Sí. que es una producción de más o menos 3.000 millones de dólares. Ujú. Esa producción genera más empleo que todo el sector petrolero. Ujú. Claro. Y sin embargo, Sin no embargo, está recibimos nada. aprovechando una crisis muy grande. Ujú. Y es llamativo porque fíjese que en la Argentina estamos subsidiando una política petrolera y el petróleo en el mundo tiene gruesos digamos, condicionamientos y críticas ambientales. Ujú. Desde el punto de vista ambiental, lo que se está haciendo en el mundo es subsidiar a las industrias más de menor impacto ambiental. Por ejemplo, el biodiesel. Como por ejemplo. Nosotros estamos haciendo al revés. Ujú. Y además estamos subsidiando un sector que genera muy poco empleo. Es capital intensivo el petróleo. Claro, Y genera para muy unos poco pocos. empleo, no hace falta, los datos oficiales así lo demuestran. Con empleo directo e indirecto estamos hablando de 60.000 empleos. El sector de la bioenergía en región centro genera más, 120.000 empleos más o menos. O sea, y produce el 10% de lo que del petróleo o de los combustibles líquidos que el país demanda. Claro. Entonces, acá lo importante es que las 3 provincias o todas las provincias pampeanas planteen una discusión pública abierta sobre qué política energética queremos, porque esta nos genera No nos costos conviene. a las empresas, a las familias de logística altos, y no ha logrado autoabastecimiento petrolero, no logra estabilidad en el insumo fundamental que es la energía, y está perjudicando al interior pampeano porque buena parte de las retenciones que pagamos en Sí. las provincias pampeanas van a subsidiar a la industria petrolera y a las provincias petroleras. Y hay que agregarle la competitividad internacional, porque se está pagando para producir una energía mucho más cara que los países que compiten para esa materia prima y Por para supuesto. exportar. Por supuesto, por supuesto. Acá, fíjese qué interesante, un número muy simple. Pues se habla del empleo, la protección del empleo. Si nosotros el año pasado hubiéramos destinado los subsidios que se dieron a las empresas y a las provincias petroleras a subsidiar el empleo, hubiéramos podido sostener 1 millón de empleos. Claro, es mucho. Piensen que estamos subsidiando con 1.000 millones de dólares a una industria que genera 60.000 empleos y con esa misma plata hubieran podido subsidiar a pymes que podrían haber tomado 1 o 2 empleados sin pagar aportes patronales ni ART, subsidiada por el Estado, y eso hubiera sido muy atractivo para las pymes y hubiéramos generado empleo en todo el interior, incluido en las provincias petroleras, ¿no? Claro, sí. El empleo Esteban, y Entonces, hay que discutir todo esto de nuevo y públicamente y con datos y entender la lógica de los lobbies Sí. legítimos, ¿no? De los sindicatos, de las provincias petroleras y de las empresas, que es muy fuerte y que nosotros en la zona pampeana no lo hacemos, no lo defendemos, no defendemos nuestra actividad intereses, provincial muy más claro. importante. Bueno, la idea, Esteban, es mostrarlo aquí en Televideo Federal, es hacer por lo menos una lectura distinta de estos aplausos que se lleva el barril criollo sin estar mirando también todo lo que genera en otras partes del país. Y como referencia también, y ya saludándolo y agradeciéndole el contacto, ya que subsidiamos todos, porque una forma de subsidio es cada vez que vamos a los combustibles, que lo hagamos de manera equitativa, porque encima vemos esa diferencia, que un riojano, un pampeano, un santafesino, un cordobés pagan distintos precios a una zona del AMBA y los subsidia aún más con un precio supervalorado en lo que es el interior del país. Así es, así es. Mire, le agradezco mucho y estoy a disposición porque este tema lo que queremos hacer es discutirlo públicamente. Ustedes pueden ser muy importantes. Si ustedes quieren hacer en algún momento un espacio para discutir con gente que defienda la actual política energética, cuenten con nosotros. Bueno. Lo queremos hacer públicamente ante quien consideren. Muchas gracias y buen día para todos.
Hasta Gracias, luego. Esteban, un placer. Esteban Hernández, presidente de la Fundación Apertura Rosario, hablando de la implementación del barril criollo y de esta mirada distinta, de aquellos que están fuera de la corporación petrolera y fuera de las provincias petroleras, que lo defienden obviamente porque gran parte de sus regalías provienen de la industria del petróleo.